Entonces, hay tres espíritus que vienen a atacar al cuerpo de Cristo, que son Caín, Baal y Coré. Ellos portan nombres que hay en la Biblia de personas que tuvieron algún tipo de don, pero que usaron sus dones o sus habilidades para ganancias deshonestas, egoístas, en vez de poner el reino como su propósito. Estos espíritus buscaron eliminar de alguna manera la madurez o que el espíritu de hijo siga creciendo, el hijo en el evangelio, el hijo en el ministerio. De modo que de tal forma que estos espíritus van a atentar, al ir estudiándolos se van a dar cuenta, contra que hijos se conviertan en verdaderos padres. Porque para que un hijo se pueda convertir en un padre, lo que hay en el medio es el proceso de madurez, como lo escuchamos que vivió Jesús y tuvo que transitar Jesús durante esos 18 años, sobre todo. Durante 30 en realidad, pero lo que hablamos es después de los 12 en la sinagoga hasta los 30. Los espíritus de Caín, Balaán y Coré apuntaron a los hijos en el ministerio para destruir su potencial en el reino como padres. Cada hijo verdadero en el ministerio probablemente tendrá que atravesar estos ataques. Nosotros, los que estamos en el ministerio, aquellos que anhelan cumplir su propósito ministerial, aquellos que anhelan convertirse en padres espirituales, en padres maduros, vamos a ver que estos espíritus, de alguna manera u otra, de una medida u otra, en algún momento de nuestro caminar, vienen a querer confrontarnos y a atentar en contra de esa verdadera manifestación de hijos convirtiéndose en padres. Número 1. El primer espíritu, el de Caín. Para eso vamos a ir a 1 Juan capítulo 3, versículo 11 al 12. Este es el mensaje que ustedes oyeron desde el principio. Ámense unos a otros. No como Caín, el cual perteneció al maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias acciones eran malignas y las acciones de su hermano eran justas. Caín asesinó a su hermano. Vamos a ver varios puntos. Número 1, el espíritu de Caín en un miembro de la familia de Dios lo va a impulsar a no querer que otro miembro tenga más talentos o más del espíritu de Dios en él. O sea, no querer que alguien tenga éxito mayor al que tiene él. Número 2, el espíritu de Caín en este miembro o en este hijo lo va a hacer arder en ira, hacer de ira, va a estar lleno de ira y va a querer asesinar el carácter de aquel que es aceptado o de aquel que es recibido como hijo o de aquel que está teniendo cierto nivel de éxito. Número 3, Caín quiere ser y tiene la ansiedad de ser primero y que no haya nada más importante o que tenga preeminencia. Él quiere sobresalir. Y si no sobresale él, odiará a aquel que sobresalga. Esto es falsa madurez. Siempre cuando este espíritu está en una persona, sea hombre o sea mujer, esa persona se va a ver a sí mismo más justo o más grande o más poderoso que a los otros y odiará a aquellos que están transitando un camino hacia la madurez. En breve, todo lo que esta persona hace es compararse a sí mismo con otros y eliminar a aquel, molestar, perturbar el crecimiento de otro que lo siente como una competencia en contra de él. Caín no puede aceptar que otro hermano parezca que tiene más éxito, que tiene mejores dones o que tiene más habilidad o mejores resultados que él. Entonces tratará de destruirlo, aniquilarlo, matarlo, para evitar que este potencial sea usado para el reino. Cuando hablamos de matar, no necesariamente es asesinar como lo entendemos, como una película. A veces hay otras formas de matar, a través de la crítica, a través del chisme, a través de las calumnias, a través de hacer quedar mal a alguien, a través de
tratar mal a alguien, que tendrías que haber sido bondadoso o amable. Hay muchas formas y pequeñas maneras o niveles de matar a alguien. Segundo espíritu, dijimos que era el de Balaam. Números 24:1 dice, y que no recurran a la hechicería como recurría Balaam en algunos momentos. Balaam dio algunas de las mayores profecías de la Biblia. Tenía un don profético que era real. Sin embargo, él también vendió su llamado y usó sus dones para incrementar su fortuna y hacer tornar los corazones del pueblo de Israel hacia el pecado. Balaam fue descarriado de la madurez y no pudo lograr su potencial por este motivo. Balaam podía haberse unido a los israelitas en el viaje que ellos estaban haciendo, pero lo que hizo Balaam es lo siguiente. Él vio las hermosas tiendas de Israel y se dio cuenta que podía obtener mayor riqueza si miraba lo que otros tenían, apartado de las provisiones de Dios. El mundo buscará usar tu don, el don que recibiste de parte de Dios, para sus propios propósitos. Balaam se extendió y tocaba dos mundos. Quería tocar el mundo de las riquezas, el mundo del afán y también el mundo y el reino de Dios. Balaam se extravió y guió a los hijos de Dios a extraviarse mientras ellos transitaban el camino en el desierto. Él no pudo maldecirlos, entonces intentó pervertirlos. Y esto causó que muchos nunca entraran a la promesa del Padre. En Números 22:17 hay una tentación que ejerce Balac con Balaam para que Balaam maldiga al pueblo. Lo tienta diciéndole que lo va a honrar, una falsa honra, que lo va a honrar y si lo obedece maldiciendo al pueblo. El corazón de Balaam estaba desubicado porque Dios, unos versículos anteriores, es Dios el que le está hablando. Este mismo espíritu vive en la iglesia hoy. Por eso 2 Pedro 1 y 2, y luego del 15 al 16, en la versión Nueva Internacional en inglés, dice de la siguiente manera: pero había también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos de manera secreta introducirán herejías destructivas y aún negarán la soberanía del Señor que los compró, trayendo destrucción repentina en ellos. Ellos han dejado el camino derecho y han vagabundeado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó las ganancias, el dinero, de la maldad. Pero él fue reprendido por su mal hacer por un asna, una bestia que no podía hablar, pero que habló con voz de hombre e impidió esa locura del profeta. El espíritu de Balaam también estaba en la iglesia de Pérgamos. Por eso dice Apocalipsis 2:14, pero yo tengo algunas cosas en contra de ti, porque has permitido o has sostenido o has mantenido la doctrina de Balaam, el cual le enseñó a Balac a echar un obstáculo, una piedra de tropiezo delante de los hijos de Israel para que comieran aquello sacrificado a los ídolos y cometieran fornicación. Pérgamos representa uno de los 7 tipos de iglesia que hoy también existen. El espíritu de Balaam está vivo hoy y es visible.
ese espíritu de vender revelación en busca de propósito, de seducir corazones de hombres, pero terminar alejándolos del Padre. Seducen los corazones de los hombres, pero después la gente está más atada a cosas materiales, a ganancias deshonestas o a querer lograr algo material y son alejados de una vida espiritual. Por eso 2 Pedro 2:9 dice, el Señor sabe cómo sacar lo santo o lo divino de las tentaciones, en la versión King James, y reservar a los injustos para el día en que tienen que ser castigados. El tercer y último espíritu es el espíritu de Coré, que es el espíritu nada más y nada menos que de rebelión. Judas 11 dice, ¡ay de aquellos que se han extraviado o que han ido por el camino de Caín! Y luego de manera codiciosa han ido detrás del error de Balaam para buscar recompensa. Y han perecido en un decir de manera deshonesta como Coré. Coré perecerá a causa de su mal hablar, de su mal decir. Coré es un espíritu que habla en contra de, que se levanta en rebeldía. La palabra en el original de la forma de hablar que tenía Coré, es una combinación que tiene que ver con el anticristo. Hablar en contra de lo que Cristo establece. Esa palabra de maldecir tiene que ver con hablar palabras en contra de la palabra que Dios ha dado, o que ha sido dada en particular sobre la iglesia por Dios. Ojo con venir en contra, con palabras en contra del hombre establecido, en una estación, en una casa, en un territorio. Ojo con venir con palabras en contra de lo que Dios quiere hacer o está haciendo a través de la vida de alguien, del ministerio de alguien, a través de un mover que Dios está levantando, porque es el espíritu de Coré. Aquellos que perecen en el camino de Coré hablan palabras malignas, se oponen a la verdadera palabra que Dios ha dado. Por eso el libro de Judas lo describe de esta manera. En el versículo 8 dice, asimismo también están aquellos soñadores sucios, que tienen cosas que contaminan la carne, que desprecian el dominio y que hablan maldad. Estos son murmuradores, quejosos, caminan detrás de sus propias lujurias, sus bocas sueltan palabras con grandes ofensas. Leemos de la versión King James. Y luego tenemos a Judas capítulo 16, que dice, estos hombres son quejosos, que encuentran errores en todos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del espíritu religioso? Es un espíritu parecido, que encuentra señalar a otro, criticar a otro, fallas en otro. Siguen sus propios malos deseos, se enorgullecen de ellos mismos, adulan a otros. ¿Con qué objetivo? Su propia ventaja o su propia ganancia. También los hijos de Coré usan su don o sus habilidades para elevar su posición. Por eso en Números 16, del 1 al 4 dice, ahora Coré, el hijo de Izar, el hijo de Coá, el hijo de Leví, el hijo de Natán, el hijo de Abiram, los hijos de Eliab y de On y los hijos de Pelet, hijos de Rubén, tomaron a los hombres. Y ellos se levantaron delante de Moisés con cierta cantidad de los hijos de Israel, 250 príncipes de la asamblea, famosos en la congregación, hombres de renombre, no eran cualquier principiante. Versículo 3. Y ellos se reunieron en contra ¿de quién? De Moisés y de Aarón, de los hombres establecidos en ese momento. Se reunieron. Yo temo cuando hay reuniones para hablar de un tema. Estas son reuniones como sindicalistas, son reuniones para quejarse de algo, para planear algo, para tramar algo, para sembrar un espíritu de queja en otros, para hablar en contra de. Son reuniones totalmente destructivas y no constructivas. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron para hablar en contra de Moisés y en contra de Aarón y les dijeron, ya demasiado de ustedes. Viendo a toda la congregación que son santos, y cada uno de ellos son santos, y que el Señor está entre ellos, ¿cómo es que se levantan ustedes por encima de
la congregación del Señor. Y cuando Moisés oyó esto, él cayó sobre su rostro. ¿Para qué se reunieron? Para decirle, basta con tanto de esto Moisés, basta con esto de Aarón, basta con tanto de esto el líder, el apóstol, basta con tanto de esto del hombre establecido, la paternidad, basta con tanto de esto. En realidad, toda la congregación son ungidos, toda la congregación escucha a Dios, toda la congregación son hijos de Dios. Es cierto, pero es una verdad pero es una verdad a medias, es una verdad tramposa. Es cierto, todos son escogidos, todos somos enseñados por Dios, todos somos hijos de Dios, pero hay un orden. Hay jerarquías en el reino, no por niveles de importancia, sino por niveles de autoridad y niveles de asignaciones divinas, de tareas que Dios nos ha puesto. No es la misma asignación que tenía Moisés que la que tenía Aarón, ni la que tenía Aarón que tenía el pueblo. Y este espíritu de Coré quiere revolucionar y dar vuelta a todo de acuerdo a su capricho y a su enojo y a su conveniencia. Hay una revuelta. Y esta revuelta de Coré pareciera la revuelta de algunos diáconos de alguna iglesia o de los ancianos de alguna otra iglesia o los líderes de su de la otra iglesia que quieren tomar un poderío que Dios no les llamó a tomar, que quieren tomar un lugar y ser una voz que Dios no les llamó a ocupar. Este espíritu de Coré quiere ir en contra de hombres establecidos en esta temporada. Ellos tornaron sus corazones en contra de Moisés y en contra de Aarón a través de operar en estos otros hijos, en estos hombres importante en esos hombres del liderazgo. Ellos sintieron que su hombre establecido, Moisés, y su hermano, Aarón, su mano derecha, por así decirlo, no eran totalmente lo que ellos estaban necesitando y estaban un poco agotados de ellos. Entonces querían demostrarles que ellos tenían el mismo calibre, el mismo nivel, la misma autoridad. Ojo con el espíritu de Coré. Estos hombres quisieron de alguna manera volver a Egipto, pero en Egipto está la esclavitud. Estos hombres fueron los que estimularon de alguna manera el espíritu de esclavitud de Egipto, en el cual en Egipto había un espíritu de que todos había una igualdad y todos eran el mismo nivel de esclavitud. En vez de empezar a valorar la voz de Moisés, que los quería guiar, que los quería llevar a buena tierra, que los quería llevar a la tierra prometida, que tenían que escuchar la voz de Dios a través de Moisés y de Aarón. Este espíritu de Coré era como una forma de estimular a que todos empezaran a mirar a Moisés, empezaran a mirar al líder, a esa autoridad paternal, como un hermano más, como un ungido más, un hermano que lo escucho hoy, mañana no lo escucho, yo lo escucho a él me escucha a mí, una situación de paridad y no una voz profética, una voz de liderazgo. Era quien había libertado al pueblo de Dios, no era uno más. Era quien tenía el llamado, quien había transpirado frente a Faraón para rescatarlos y que se había enfrentado a Faraón para sacarlos en libertad gracias a que Dios levanta a un Moisés. Se habían olvidado de esos. El espíritu de Coré es un espíritu olvidadizo. Es el espíritu que cuando está en problema quiere que te rescate, como lo rescató Abraham a Lot, pero luego no lo valoran como el que te rescata, el que te libera. Ese es el espíritu de Coré, que usa el liderazgo para cuando a él le conviene, pero después trata el liderazgo como a uno más, sin valorarlo, sin honrarlo, sin seguirlo, sin seguir creciendo con ese liderazgo que Dios estableció sobre su vida y sobre la vida del pueblo. Y con ese mismo espíritu quiere contagiar a otros. Todos tenemos dones, todos somos ungidos, todos somos iguales. ¿Para qué siempre escuchar a Moisés? Rebeldía, espíritu de Coré. Proverbios 27:2 dice que no se alabe el hombre a sí mismo, que su propia boca no lo alabe. Mi padre espiritual, el Dr. Ben Kleinans, dice una frase tremenda que dice: la grandeza se anuncia a sí mismo, la unción se anuncia a sí mismo. Aquellos que hacen tanto en alarde y que muestran tanto y que marketinean su propio ministerio, su propia vida, las señales que hacen, muchas veces es por inseguridad propia, porque aquel que realmente es grande en el reino no lo anuncia él mismo, otros lo reconocen y lo anuncian. Ellos fundamentaron esta actitud en el hecho de que todos estaban ungidos, así como Moisés y así como Aarón. Estos supuestos diáconos, estos supuestos líderes, supuestos ayudantes en el desierto, consideraron su don como la fuente de éxito para el liderazgo y se olvidaron de honrar, de valorar y que en el reino se opera de otra manera. Estos buenos líderes o buenos príncipes no eran 2 o 3, dice que eran 250.
Eran líderes, eran príncipes, pero no eran hijos fieles. Confundieron un don de poder con un manto de autoridad. No es lo mismo tener poder que tener autoridad, que ejercer autoridad. La autoridad solo puede venir cuando estoy bajo autoridad. Muchos creyentes pueden tener poder de hacer milagros, de señales, de moverse en diferentes dones, pero no todos tienen autoridad. La autoridad viene cuando tenés la mentalidad del centurión, de que sabía cómo operaba la autoridad, cuando uno está a su vez bajo autoridad. Entonces, Números 16, 38 dice que los hombres pecaron y este pecado le costó las vidas. Les costó sus vidas. Ellos pecaron contra ellos mismos a costa de perder sus propias vidas. Número 16:30 dice, pero si el Señor produce algo totalmente nuevo, la tierra abre su boca y los traga. Con todo lo que les pertenecía a ellos, fueron tragados por el descontento que Dios tuvo con ellos. La tierra se abrió, los tragó a sus casas y a sus posesiones. Dios da poderosos dones a su cuerpo, dones de poder a su cuerpo. Y Dios los da en su gracia y en su amor. Pero no son dados para que con esos dones ejerzamos autoridad sobre lugares y personas que Dios no nos ha llamado a ejercerlo. Los dones son dados para edificación del cuerpo, para exhortación, para consolación, para edificar al cuerpo de Cristo. No para usar los dones para poseer dominio y ejercer dominio sobre las personas. No son nunca la calificación para nuestro liderazgo los dones. Lo que te va a calificar en el liderazgo es tu carácter, tu madurez, responder a tu llamado, ser obediente en sumisión a los hombres establecidos que Dios te puso para entrenarte y formarte. Los hombres que están puestos en posiciones de autoridad como cabezas, como padre en el ministerio, es debido a que tienen un corazón y una habilidad de recibir y estar conectados con lo celestial y poder oír la voz celestial. La prueba final de un padre es el corazón y no las señales o maravillas o las acciones que hace o la iglesia grande que tenga o el poderío que tenga en alguna área que podamos ver externamente. El corazón para un padre verdadero en el ministerio es su verdadera calificación, más allá de cuántas cosas poderosas posea o cuánto talento tenga. Muchos pastores y líderes pueden quizás tener aún menos dones que algún miembro de su congregación o con algún hijo. La habilidad y el don para enseñar, por ejemplo, o para profetizar, o para manifestar acciones de poder, nunca hacen a alguien, nunca esto convierte a alguien en un líder poderoso del pueblo de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 4, 14 al 15 dice, estoy escribiendo no para avergonzarlos, sino para advertirlos como a hijos, como a hijitos, como a hijos queridos, que aunque ustedes tienen 1000 instructores, guardianes, ayos o paidagogos, como se dice en griego, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Muchachos líderes. O sea, líderes que todavía no son suficientemente maduros para ser padres. Los tienen en Cristo, dijo el apóstol Pablo, pero aún así no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo me convertí en padre de ustedes a través del Evangelio. Pablo les está advirtiendo a que no sustituyan el don de ser un padre en el ministerio, que no sustituyan, que no cambien, que no reemplacen los dones de alguien buen maestro, un buen instructor, de alguien que los guía en la palabra por el verdadero don de paternidad. Esta es la prueba principal del potencial de los hijos en el ministerio. La razón de la rebeldía, del espíritu de rebeldía de Coré, generalmente lo que nos da es un corazón totalmente rebelde. Lo que muestra, lo que saca a la luz es un corazón totalmente rebelde que no tiene límites para ir en contra de cualquier cosa establecida por Dios. Estos hombres y mujeres eran hijos que no se pudieron someter al liderazgo paternal que estaba operando y que Dios había puesto en ese momento. ¿Por qué? Porque su inmadurez,
su actitud caprichosa no los dejó operar de esa manera. Hay muchos ejemplos de hombres que no lo lograron, que fueron y parecían que tenían mucho potencial, muy buen potencial, y llamado y propósito, pero no lo lograron. Uno fue Giezi, que comercializó su legado y terminó con lepra, por comercializar su legado. Otro fue Judas, que vendió su apostolado solo para comprarse, toda la plata le sirvió para comprarse su propia sepultura. Otro fue Demas, que dice que amó al mundo y perdió su alma. Otro fue Rubén, que perdió su posición de hijo primogénito, vendió su doble porción en su herencia. Otro fue Saúl, que vendió su primogenitura. Miren las últimas palabras de Jacob antes de su muerte. Dice Génesis 49, 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder, el principio de mi fortaleza, la excelencia de la dignidad, la excelencia del poder. Tremendo lo que habló Jacob sobre Rubén. 4. Inestable como el agua. Tenía todas las profecías, todas las perspectivas de ser algo tremendo, pero inestable. No tenía un carácter formado, no tenía un carácter forjado en Cristo, no había atravesado bien todas las pruebas de la vida y del desierto que Dios tenía para su vida. Esto fue tremendo y lo vemos evidente en la vida de Rubén y pierde su primogenitura. Rubén lo pierde porque tomó lo que le pertenecía al padre. También lo vemos en la vida de Absalón, que tomó el lugar de su padre, David. Dice 2 Samuel 15, del 5 al 6. También, siempre que había alguien que se acercaba a él, o sea, a Absalón, para arrodillarse delante de él, Absalón se acercaba, le extendía su mano, le tomaba su mano y lo besaba. Absalón se comportaba de esta manera hacia los israelitas que venían al rey pidiendo justicia. Y de este modo robaba los corazones de los hombres de Israel. O sea, antes que accedieran al hombre establecido que era David, él les robaba con esta seducción y con esta cuestión satánica de amor, supuesto amor, robaba los corazones del pueblo. Absalón murió atrapado en su propia trampa de orgullo y rebelión. Este es el final de aquellos hombres que seducen a muchos para llevarlos detrás de sus artimañas, sus artilugios y sus caprichos y su codicia, y de ese modo frenan el avance de muchos hijos que se quieren convertir en padres en el ministerio. En Deuteronomio capítulo 8 vemos que Dios envió a los israelitas dentro del desierto y les permitió tener hambre porque de este modo Él les quería demostrar cómo Él los iba a alimentar. La razón por la cual muchos hoy experimentan desiertos personales y ministeriales y ahí viven esterilidad no es porque Dios quiere mantenerlos con hambre, sino porque Dios quiere proveerles pan del cielo y establecerlos en estabilidad y en madurez a través de un orden del reino, para que no sean como Rubén, inestable en todos sus caminos. Deuteronomio 8, versículo 3 dice, Él los humilló, hablando de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Dice que los humilló y les causó que tuvieran hambre. Y luego los alimentó con maná, el cual ni sus padres habían conocido, y les enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios provocó esa situación de desierto para mostrarles que Él quería ser su máxima provisión. No maldigas tu desierto. En el desierto es el lugar que Dios quiere formar a hijos y convertirlos en padres. El desierto te enseñará a escuchar, te enseñará a oír, a tener oídos atentos. Y el desierto te ayudará y te enseñará a aceptar y a abrazar la voz del Padre. En el desierto, Dios Padre quiere tener un trato con vos. Y muchas veces usará no solo la experiencia del desierto, sino la voz y el trato y la relación con tu Padre espiritual.
Porque el desierto te va a desnudar de todo aquello que no es Cristo en tu vida, para que el mensajero no sea el que ponga en peligro el mensaje. El desierto te estabilizará de una manera firme en el orden del reino. El desierto probará tu conexión de reino con tu Padre espiritual. Y por supuesto, el desierto hará que madures para que ya no seas un niño ni tampoco un hijo que está necesitando del Padre, sino para que tú mismo te conviertas en un Padre que forme a otros, que proteja a otros, que lleve a la madurez a otros. Cuídate de los enemigos del desierto. Cuídate de todo aquello que quiera impedir que madures de tal manera para que salgas en el poder del Espíritu. Recordá que podés vos mismo y yo mismo vivir lo que vivió Jesús. Que aunque el Espíritu nos guía al desierto, podemos salir en el poder del Espíritu cuando atravesemos con éxito la experiencia del desierto. Todos, si mantenemos nuestra actitud correcta y nos mantenemos cuidándonos de cualquier espíritu incorrecto que quiera desviarnos del corazón de Dios Padre. Si hacemos esto, seremos formados como verdaderos padres y atravesaremos ese desierto, y luego al salir del desierto formaremos a otros, protegeremos a otros, ayudaremos a otros a salir de sus esclavitudes y a salir de mentalidades incorrectas, protegeremos la vida de otros. Porque ya no estaremos viviendo para nosotros mismos, estaremos viviendo para aquel que nos formó en el desierto, y hoy tendremos entonces, luego de haber salido del desierto, un corazón para servir al reino. Es tiempo que se levanten los verdaderos padres, es el tiempo que se levanten las verdaderas voces, y esas voces saldrán del desierto, porque han sido formados, entrenados, circuncidados, probados, para que en ese corazón se evidencie que no tienen el espíritu de Caín, que les molesta la competencia con el otro y que les intimida lo que el otro está creciendo, que no tienen el espíritu de Balaán, que con tal de que lo adulen va a hacer cualquier cosa desobedeciendo a la voluntad de Dios, y que tampoco tienen el espíritu de Coré, que cuando algo no les gusta reúnen a gente para ir en contra de lo establecido por Dios. Si te aprendes a cuidar de todo esto, tu corazón será entrenado y formado, y Dios hará alguien grande, como Juan el Bautista cuando soltó su voz, que enderezó el camino de Dios. Pero sobre todo podrás tomar el manto de Elías levantándote como un padre que va a ir en contra de todo orden incorrecto establecido en ese momento, de todos los baales establecidos en ese momento, para levantar una voz que diga volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres.